La creación de sitios web dinámicos se realiza o se desarrolla generalmente utilizando un lenguaje de programación, en este caso puede ser PHP, una base de datos, también puede ser MySQL y otros sinnúmero de herramientas las cuales nos permiten crear sitios web dinámicos. En este caso nosotros vamos a estar viendo los siguientes temas trabajando con PHP y MySQL. Lo primero que vamos a estar viendo es cómo crear una base de datos MySQL, o en una segunda parte vamos a estar viendo cómo insertar registros a esa base de datos utilizando el lenguaje de programación PHP. Vamos también a ver cómo cargar archivos utilizando PHP, consultar registros y editar registros. Pueden ver videos similares a este en mi canal de YouTube, un servidor, en la siguiente URL. Entonces, bien, entrando en materia, nosotros vamos a utilizar un editor de texto cualquiera, o no tan cualquiera, en este caso Notepad++, y vamos a crear la estructura base HTML para desarrollar el ejemplo de hoy. Vamos a cambiar acá el lenguaje para que este IDE nos ayude un poco. El título de este tutorial o de esta página que estamos creando va a ser una introducción a PHP. Por lo tanto, aquí le diremos intro. Ok, entonces nuestro primer tema nos dice hoy que vamos a ver cómo crear base de datos. Entonces vamos a ir marcando y desarrollando. Estamos en el tema 1. Y bien, para crear una base de datos yo puedo, si estoy utilizando PHP, puedo hacerlo mediante también un paquete de aplicaciones como puede ser el ejemplo SAM, WAM, etcétera. En el caso particular yo estoy utilizando SAM, la versión 1.7, que es una similar a esta que tenemos acá. Si nos fija, aquí está la versión, que exactamente es la 1.7 como decimos. Y este paquete de aplicaciones me integra por ejemplo Apache, que es el servidor de páginas web, MySQL o MySQL, el servidor de base de datos, entre otras aplicaciones que no nos interesa mencionar en el momento. Entonces yo teniendo mi servidor con mis aplicaciones corriendo, puedo acá en un navegador tipear la dirección localhost y si tengo SAM corriendo correctamente tendré una pantalla como esta. De manera también puedo visualizar el directorio donde tenga SAM instalado y donde se deben guardar los proyectos para que funcionen y se ejecuten correctamente. En el caso de SAM, la carpeta se llama htdocs y dentro de ella yo creo los proyectos o aplicaciones que estaremos creando. Para el caso de la nuestra, yo tengo varios, pero vamos a crear un nuevo proyecto y le vamos a llamar intro PHP básico. Y ahí dentro es que vamos a desarrollar nuestra aplicación de hoy. Por lo tanto, acá vamos a tipear la dirección tal cual la escribimos ahorita, o sea, la dirección de nuestro directorio, y probaremos. Efectivamente entré a un directorio que hasta el momento está vacío
pero vamos a ir creando nuestro sitio acá. Entonces continuamos con nuestra estructura básica. Aquí vamos a crear un div que nos va a servir de contenedor para nuestro ejemplo de hoy. Le pondremos un ID para luego dar estilo utilizando CSS. Y vamos a hacer este ejemplo nosotros trabajando sobre, digamos, clientes. Y a nuestro div le llamaremos db clientes o cliente. Ahí dentro nosotros vamos a crear nuestro formulario por el cual registraremos datos. Pero bien, acá nosotros lo que primero hablamos fue de base de datos. Por lo tanto, vamos a ver cómo crear una base de datos utilizando la herramienta SAN. Entonces, de una manera similar acá, como nosotros tipeamos localhost, eso es para ver las aplicaciones que tenemos desarrolladas en PHP en una dirección similar, pero que se llame phpMyAdmin. Lo tengo acá. Es el entorno de creación de base de datos. Si nos fijamos acá, nos dice crear una nueva base de datos. Antes de yo crear una, lo que primero tengo es que lógicamente diseñarla para tener una idea concreta de qué es lo que voy a hacer. Por lo tanto, de manera simbólica vamos a crear una base de datos acá. Ya podemos estar acostumbrados a oír cuando hablamos de base de datos a un cubo para representarla. Y acá podemos tenerlo. Y con este cubo nosotros vamos a presentar la base de datos o el nombre de la misma. Y le llamaremos, puede ser empresa. Las bases de datos se componen de tablas donde se almacena la información. Entonces, con un cuadrado nosotros vamos a simbolizar las tablas. De hecho, ya deben tener un nombre y también debe contener campos donde se almacena la información. Vamos a proceder acá y en color rojito podemos seleccionar. Lo vamos a utilizar para el nombre de la tabla. Y de paso le daremos un nombre un poquito mayor. En un texto un poquito más normal y más pequeño, vamos a poner los nombres de los campos. El primero lo vamos a llamar ID cliente. El segundo le vamos a decir nombre, dirección y un mail, foto. Modificamos un poquito más nuestra estructura de la tabla. Podemos reducir paulatinamente el tamaño del texto para que eso se nos vea mejor. Y esta tabla pertenece a esa base de datos. Podemos crear otra tabla similar para almacenar otro tipo de información, como puede ser, digamos, artículos. Entonces cambiamos el nombre de la tabla acá. ID artículo. Los campos ID generalmente se utilizan para identificar cada registro. Eso es un dato muy importante, ya que podemos tener dentro de una tabla muchos registros o usuarios, digamos,
con nombres similares, entonces mediante su ID nosotros podemos identificar a cada uno. Los artículos tienen generalmente una descripción, pueden tener un código, hablando de almacén, digamos una cantidad, y también pueden tener una foto que le vamos a llamar en este caso imagen, o puede ser simplemente foto. Entonces, ¿por qué crear primero la base de datos? Para yo tener una idea concreta de lo que voy a hacer y las tablas que necesito en mi base de datos. Entonces, con esta idea simple, nosotros ahora vamos a proceder a crear la base de datos empresa y en ella dos tablas llamadas cliente y artículos. Volvemos al entorno interfaz de trabajo y ya le dijimos que nuestra base de datos se va a llamar empresa. Por lo tanto, aquí vamos a decir empresa. Como yo tengo varias empresas, le vamos a decir empresa TX y le damos a crear. Y una vez creada mi base de datos, que si me fijo aquí me dio un mensaje diciéndome que fue creada, entonces ya con mi base de datos creada yo puedo crear las tablas. Mirando nuevamente mi diseño, tengo una tabla llamada cliente y tiene 1, 2, 3, 4, 5 campos, justamente lo que me están pidiendo acá. Entonces la tabla se va a llamar cliente y va a tener 5 campos. Yo puedo poner el nombre tanto en mayúscula, minúscula o en una combinación de ambas, pero generalmente en la creación de base de datos se utiliza que los nombres de las tablas se pueden poner en letra mayúscula y los campos iniciando con letra mayúscula solamente. Entonces vamos a hacer este ejemplo siguiendo un poquito esa norma, digamos, y a las tablas la nombraremos en mayúscula y los campos una combinación de inicial mayúscula, el resto minúscula. Entonces le damos acá continuar y acá ya yo tengo 5 campos esperando nombres, tipo de datos y longitudes para cada uno de ellos. Vamos a ir revisando, ya sabemos que tenemos estos campos. Vamos a proceder creando el primero, como dijimos ahorita, inicial mayúscula. El tipo de datos lo vamos a dejar entero, en este caso para la clave primaria, para el campo ID cliente. Longitudes le podemos poner 6, 9, eso es más de 1 billón de registros, que por ejemplo es más que suficiente. A este campo le vamos a dar un tratamiento especial, ya que va a ser el campo que nos va a identificar cada registro de la tabla. Por lo tanto, en el índice vamos a seleccionar la opción primary, que ahí estamos diciendo que ese va a ser el campo primario de nuestra tabla, y vamos a marcar la opción AI, que significa auto increment, es decir, cada vez que se inserte un registro, nuestro gestor de base de datos lo va a incrementar en 1, pero ¿quién? Al campo que nosotros le estamos llamando ID cliente que estamos creando. Luego siguen los campos nombre, siguiendo nuestro diseño, dirección, mail y foto. El nombre puede ser tipo varchar de, digamos, unos 60 caracteres. Con esto puede ser suficiente y puedo dejar los demás valores por defecto.
A quien sí necesitábamos darle un poquito de atención era el campo primario. Entonces podemos seguir acá con la dirección, también lo podemos dejar varchar. Y como la dirección es un poquito más extensa, es posible que con 120 nos sea suficiente. Email, varchar también, y en 40 caracteres puede ser suficiente para almacenar un email. La foto, que de paso solamente vamos a almacenar el nombre y no el archivo per se, lo vamos a dejar también de tipo varchar. Y como a veces existen nombres extensos de fotos, con 45 como mucho es suficiente. Le vamos a dar a continuar. Perdón, debió ser grabar. Y acá nos dice que la tabla empresa.cliente, o sea, nombre de base de datos, punto tabla, se ha creado. Y si me fijo, aquí tengo la forma en cómo se crea una tabla en SQL. Ahí nos dice create table, el nombre de la tabla, y acá tenemos los campos, el tipo de datos que almacena cada campo y la longitud que le especificamos a cada uno. Entonces, si nos fijamos un poquito en nuestra parte izquierda, dentro de nuestra base de datos empresa TX, ya tenemos una tabla cliente, que ahí nos dice que tiene 0 filas, pues es nueva y está recién creada. Nos vamos otra vez, puede ser a nuestra base de datos, para volver a crear, y específicamente, o sea, queremos crear otra tabla. Y si nos vamos nuevamente a nuestra base de datos, aquí podemos crear otra, que la haremos siguiendo nuestro ejemplo: artículo. Esta va a tener 5 campos también. Continuar, y acá tenemos que tengo un ID. ID artículo. El tratamiento un poquito especial, como dijimos ahorita, a este tipo de campo lo vamos a dejar en entero. Vamos en índice a seleccionar la opción primary para que sea el campo primario, y marcamos la opción de autoincremento. Procedemos con la descripción, que ya sabemos que la tiene. Luego dice cargo, cantidad, código, cantidad y foto. Hace falta, si nos fijamos acá, un campo adicional sería recomendable, y es el campo para el precio del artículo. Pero el ejemplo nos va a servir para más adelante modificar esa tabla y agregarle un campo más. Entonces seleccionamos el tipo de dato para cada uno de estos campos, y le vamos a especificar también la longitud que queremos para cada uno. En el caso del segundo campo, que es la descripción, le vamos a decir que 150 y mucho es. La ID del artículo lo vamos a dejar en 6. El código, con 40 podría ser suficiente. Cantidad, entonces aquí se espera un valor numérico, por lo tanto vamos a seleccionar la opción int, y con 6 también es suficiente. Pero como la empresa crece, vamos a poner 9, y ahí tendremos un número mucho mayor. Foto también varchar, y lo vamos a hacer de 40. Si yo quiero crear esa tabla, simplemente en cualquiera de esos campos me posiciono y doy enter. Similar a ahorita, tengo la estructura de la tabla acá, que me dice cómo se creó correctamente, y ok. Ya yo tengo, siguiendo nuestro ejemplo, el paso número 1, que se trataba sobre crear una base de datos.
el siguiente paso es insertar registros a una base de datos. Ahora sí necesitamos crear nuestra estructura HTML y dentro de ella el formulario que nos va a permitir almacenar esos registros o insertar. Esta página se va a llamar, primero que todo, ahorita nosotros creamos un proyecto. No olvidemos que nosotros fuimos a nuestro directorio SAN, al directorio httdoc, y ahí dentro creamos nuestra carpeta para el proyecto de hoy. Por lo tanto, nuestro código, nuestras páginas, es ahí que debemos guardarla. Entonces nos ubicamos dentro de SAN httdoc. Nuestro proyecto se llamó, debe estar por acá, intro http básico. Muy bien. Como esa página se refiere, va a pedir la información del cliente, vamos a llamarla acá clientes.html. Si nosotros vamos a nuestro localhost, explorando nuestra carpeta de trabajo, si actualizamos, ahora yo tengo mi página llamada cliente.html. No tengo nada hasta el momento, pero lo iremos creando. Con un H1 aquí le vamos a decir mensaje ilustrativo. Registro de clientes. Entonces en el hecho del formulario le vamos a decir la página que va a recibir esa información, que la llamaremos cliente.php. El método de envío va a ser post, generalmente más utilizado. Y básicamente con eso me puede ser suficiente para enviar datos a esa página. Vamos ahora a crear los campos que va a tener el formulario. Y lo podemos hacer pidiendo los mismos campos que tenemos en la tabla, excepto el campo ID cliente, que eso se encargará de llenarlo el gestor de base de datos. Entonces tendremos nombre, dirección, mail y foto. Entonces acá nombre, dos puntos, y ahora creamos el campo o input para recibir el nombre. Será de tipo text y se va a llamar para asuntos de validaciones txt nombre. Agregaremos una clase para que más adelante le demos un poco de estilo, y lo podemos llamar tx campos o simplemente campos, un nombre como a mí me guste, y evidentemente algo lógico, o sea, un nombre que sea un poco lógico de acuerdo a la información que recibe ese campo. Entonces vamos a duplicar este código para avanzar un poquito. Siguiendo el ejemplo, nombre, dirección, mail y foto. Seguimos duplicando. Entonces finalmente un botón para que
me envíe el formulario o para utilizarlo en eso. Entonces el tipo va a ser de este botón submit que se escribe así, y el texto que va a tener va a ser registrar. Si nosotros guardamos y probamos ahora, ya yo tengo el campo, el formulario, perdón, con los 3 campos y un botón registrar. Envié el formulario y ya me está enviando a una página llamada cliente.php, que esa página no existe, pero la vamos a crear en el momento. ¿Y cómo? Para que mi estructura HTML se me mantenga, o sea, que la pueda mantener, vamos a utilizar este mismo código. Le vamos a dar a guardar como save, dependiendo su idioma que estén utilizando, y la vamos a llamar no cliente, vamos a llamar registrar cliente .php debe ser, porque una página HTML simple no guarda información en una base de datos. Entonces esta es nuestra página registrar clientes.php. El formulario acá ya no lo necesitamos y va a seguir registro de cliente. No hace falta el formulario acá, podemos eliminarlo. Y aquí vamos a crear la estructura básica de un de PHP, y de paso vamos a verificar si ella está recibiendo datos, para lo cual le vamos a decir si termino la estructura completa primero que todo, si se ha enviado un post, quiere decir que se envió algún formulario. Entonces, si eso pasa, un eco de prueba que me diga formulario enviado. Probamos nuevamente. Y me está diciendo objeto no encontrado. Si revisamos nuestro código, nuestra página se llama exactamente registrar clientes.php, y en mi formulario, que lo tenemos acá en el action, yo tengo otra cosa, cliente.php. por lo tanto vamos a asignarle el nombre que debe llevar. Si nosotros ahora probamos nuevamente, a ver, está por acá. Aquí me está diciendo ya formulario enviado. ¿Por qué hacemos esto? Pues por lo siguiente. Si ya un usuario conoce esta dirección, puede ejecutarla directamente vía URL, o sea, tipeándola, escribiéndola. Y el código PHP que esté ahí adentro, si no está controlado, automáticamente se va a ejecutar. Entonces hay que controlar para que si fue que entraron directamente, no, el código que yo tengo dentro de esa página no se ejecute. Justamente eso es lo que hace, porque si vemos ya el mensaje de ahorita, o sea, no me sale, pues si yo ejecuto directamente en mi página, entonces no hay en ese momento ningún formulario fue enviado. Entonces, por eso esta parte acá fue un poco ilustrativa, y vamos a ir comentando nuestro código. Comenzaremos por acá, validar si se ha enviado el formulario. Nuestro siguiente código va a ser para recoger en variable los valores de cada
campo del formulario. Para crear las variables en PHP utilizamos el signo de moneda seguido del nombre que queremos de la misma. Le vamos a llamar, el primer campo recibe el nombre. Bueno, pues una variable llamada nombre igual a signo de moneda slash, underscore post llaves, punto y coma al final siempre, y dentro de llaves, entre comillas, el nombre del campo que yo quiero recibir información, que en nuestro caso vamos a poner cliente txt cliente. Y para ver si eso no está funcionando, o sea, si me está trayendo algún valor, le vamos a poner un eco delante para que me imprime ese resultado. Entonces volvemos atrás, actualizamos, cliente, Luis Santos. Si le damos enviar, acá me está diciendo Luis Santos, es decir, que me está recibiendo la variable, o sea, me está recibiendo el valor que se envía a ese campo. Vamos a duplicar esto de manera breve y un poquito rápida y modificar los valores correspondientes. Dirección, foto, y no me faltará un campo. Cliente, dirección, foto, me falta mail, que lo dije pero no lo hice. Entonces vamos a duplicar este campo, cambiamos un poquito del zoom para que no se viera que el código estaba entrecortado. Mail, usted se va a llamar txt mail, y ese se va a llamar foto, como debe ser. Si me fijo acá tengo una incongruencia. Vamos a modificar para escribir correctamente. Usted sí es el mail, pero esto acá va a ser la foto. Tengo dos campos acá, no. Entonces ya recibimos el campo nombre con PHP. Ahora vamos a recibir el campo apellidos. Modificamos la segunda variable acá y le decimos a esta segunda que usted va a llamar apellidos. Usted se va a llamar mail y va a recibir lo que venga en el campo que se llama txt mail. Finalmente la foto en un campo que se va a llamar txt foto. Si nosotros probamos nuevamente, ahí no me pasa nada, pues es que yo debo volver atrás y actualizar. Cliente, Lorena Sánchez, vive en la Santo Domingo. Su mail es morena.sanchez@server.com. Foto es un campo de texto, debió ser un tipo file, eso lo haremos en un momentito, pero vamos a poner un valor por el momento, como es simplemente para prueba. Efectivamente tengo el nombre, la dirección que escribí, el correo, todo junto, pues simplemente que yo lo tengo acá línea por línea, lo que estoy mandando a imprimir cada uno. Entonces estos eco eran de prueba, por lo tanto ya podemos quitarlo y de paso comenzar a hacer la validación de esos campos con PHP, para lo cual nosotros vamos a utilizar la estructura if, la condicional, perdón, pero también vamos a documentar el código y le vamos a decir validando campos vacíos, y le vamos a decir si está vacío
Entre paréntesis le pasamos un valor. ¿Quién? La variable nombre, que es la que me está recogiendo el valor. Y si eso pasa, aquí le vamos a decir un mensaje al usuario. Favor escriba su nombre. Vamos a hacer la prueba con este. Actualizamos. No me dijo nada. Claro, pues yo llené todos los campos. Ahora vamos a probar si yo no lleno el campo nombre, que es el que está validado. Y aquí me dice, debe escribir su nombre. De una manera muy similar, avanzando un poquito, vamos a validar los demás campos. Y aquí le vamos a decir que si los apellidos, en el segundo caso, favor escriba sus apellidos. De manera similar lo vamos a hacer con el email. Entonces me fijo una incongruencia. Yo debería tener nombre. Y acá debajo apellidos. Como en estos comentarios yo en todo estoy haciendo prácticamente lo mismo, lo voy a quitar y vamos a dejar uno solo, o uno de apertura y otro de cierre. Comenzó diciendo validar campos. Bueno, va a terminar de una manera similar. Acá le vamos a finalizar. Validación de campos. Entonces reviso un poco mi código. Estoy diciendo acá que si el nombre está vacío, le diga que debe escribir el nombre. Si los apellidos están vacíos, debe escribir sus o su apellido o apellidos. Debe favor escribir su email y favor seleccione foto. Este campo lo vamos a obviar un poquito y explicaremos por qué más adelante. Entonces, si nosotros probamos, no me dijo ningún mensaje. Eso quiere decir que posiblemente todo está bien. Si no escribo el nombre, ni el apellido, ni la dirección, acá me debe decir los tres mensajes. Debe escribir sus apellidos, favor escriba sus apellidos. En todos yo tengo apellido, por lo tanto aquí debe decir su nombre. Entonces ya nosotros recibimos la variable de los campos, validamos que no estén vacías. Ahora procede lo que efectivamente queremos y es el registro de esos campos. Entonces vamos a preparar el entorno para que eso pase. Entonces ya validamos los campos desde el formulario. Para que eso se vea un poquito mejor, podremos acá, cada vez que nos da una notificación, imprimir un salto de línea y los mensajes se van a ver mejor. Entonces, uno para cada uno. Si nosotros probamos ahora, eso se debe ver mejor, porque ya tengo cada campo o cada mensaje uno debajo del otro. Una vez validado cada campo, digamos, entonces vamos a proceder a conectarnos al servidor. Pero antes vamos a hacer una última validación.
¿Y cuál va a ser? Comprobar que efectivamente, o sea, decir si todos los campos realmente estuvieron llenos. Entonces acá vamos a poner otro if, un poquito extenso. Vamos a modificar el código un poco a que veamos mejor la pantalla, y vamos a decir si estructura base siempre el primero. Este if va a tener muchos elementos dentro, por lo tanto voy a dar un espacio adecuado para que me permita visualizar lo que realmente voy haciendo. Entonces lo primero que vamos a decir es que si el nombre no está vacío, o sea, va a ser un poquito decir lo contrario de esto, y decimos, podemos tomar este mismo como ejemplo, si ese nombre, o sea, si ese variable no está vacía, con ese signo de admiración delante. Y vamos en este if a concatenar todas las condiciones juntas. Por lo tanto, aquí vamos a decirle y como ampersand, y tampoco está vacía la variable apellidos, o sea, si tampoco no está vacía, y de manera similar con el email. Recuerdo especial la atención que me falta la variable foto y el campo de por sí, que lo vamos a crear más tarde. Por el momento vamos a poner a registrar con esos campos. Entonces, si todo eso está bien, si ninguno está vacío, vamos a poner como siempre un eco de prueba que nos va a decir que los campos están validados. De lo contrario, otro mensaje que nos diga faltan campos por llenar. Vamos a probar eso. Si todo está bien en nuestra misma página, nos debe dar ese mensaje. No, perdón, ya que no llenamos ninguno de los campos. Error en sintaxis. Hay un paréntesis no especificado en la línea número 29. Revisando acá, tenemos paréntesis de apertura que abre y cierra, sería este. Entonces vamos a revisar dentro. Comenzamos desde acá. Ok, esta condición debe ir acá para que efectivamente evalúe que eso no esté vacío, y no, ejemplo, como lo tenemos acá. Y si me fijo, también tengo un paréntesis de más, o sea que no me hace falta. Entonces ahora sí estoy diciendo si el nombre no está vacío. Si reviso acá, ese se ve bien y ese también. Guardamos y evaluamos. Aún tengo el mismo error, y incluso me está diciendo que es un paréntesis de apertura. Entonces revisamos detenidamente y ok, si yo me fijo acá, entre este comparación y la otra, yo no tengo el sin la condición if, por lo tanto aquí me hace falta. Y ahora sí, aparte de los 3 mensajes individuales, me dio el mensaje del if complejo de que faltan campos por rellenar. Con un solo campo que me falte de eso, me debe aparecer este mensaje. Entonces, vamos validado eso, vamos a hacer una prueba donde todos los campos estén llenos. Una prueba rápida.
y ya me dio campos validados. Entonces, esto fue un eco de prueba. Podemos comentarlo y aquí vamos a poner un comentario que me diga si todos los campos están llenos. Validar que todos los campos estén llenos. Si todos los campos estén llenos, ahora yo puedo insertar el registro. ¿Qué conlleva la inserción de un registro? La vamos a detallar un poquito acá. Insertar registros. Este paso lo vamos a detallar un poco. Y vamos a decir que lo primero que lleva es conectarse al servidor. Lo segundo será seleccionar una base de datos. Y lo tercero, finalmente, insertar registros en una tabla. Para insertar un registro debemos hacer esos 3 pasos. Conectar nuestro servidor de base de datos, seleccionar la base de datos que queremos trabajar y finalmente insertar registros en la tabla deseada. Entonces vamos a hacer primeramente el paso número 1. Volvemos a nuestro código y acá vamos a crear variables de conexión al servidor. La primera va a ser esa misma, servidor va a ser igual. Y nos fijamos un poquito de acá. Aquí el servidor me dice localhost. Entonces ese es mi servidor. Necesitamos también un usuario y una contraseña, que en lo adelante le llamaremos user al usuario y password a la clave. Por defecto, cuando MySQL se instala, el usuario es root y la contraseña en blanco. Ya tenemos los datos de servidor. Vamos a crear una variable más para la base de datos y la vamos a abreviar db de database. Si recordamos, nuestra base de datos la llamamos empresa, y recuerdo que le modificamos un poquito el nombre, así que mejor verificamos acá y se llama realmente empresa TX. Acá ya tendríamos los datos de conexión, que justamente ese comentario es el que vamos a poner acá. El siguiente paso que vamos a hacer es conectarnos a ese servidor. Para ello utilizaremos la función MySQL _connect. Verifico que tenga la sentencia en azul y punto y coma al final. Entonces, para conectarnos, que nosotros necesitamos pasarle como parámetro a esa función. Lo primero que todo es el servidor que estaremos utilizando, coma el usuario y su contraseña. Y si todo está bien ahí, debe conectarse a la base de datos. Pero nosotros necesitamos validar, o sea, verificar si eso se dio o no.
Por lo tanto, aquí ponemos la función de comprobación y le decimos ORD. Eso es como un de lo contrario, como un if. Y le decimos: ha fallado la conexión al servidor. Vamos a probar. Si todo está bien, no me va a dar ningún error. Ahora, si hubiese tenido algo mal, me debió salir este mensaje. Que de paso vamos a cambiar acá un servidor que no existe para probar eso. Si me fijo, ahora está durando un poco más ubicando ese servidor, y aquí me dice un warning o una alerta en la función MySQL Connect, y me dice que ese host es desconocido, este es el localhost 999, y al final el mensaje de error que yo he puesto. Si yo quisiera apagar ese error que no se ve tan lindo, simplemente acá delante de la función agarramos y le ponemos un arroba, y de esa manera no me va a mostrar el código de error, más simplemente el error, el mensaje personalizado que yo he especificado. Con más, por asuntos de prueba, lo vamos a dejar ahí. Entonces ya nos conectamos al servidor. Lo que prosigue es seleccionar la base de datos. Esto lo hacemos con la función MySQL select db, y ella solamente le pasamos el nombre de la base de datos, y también le decimos un de lo contrario. Acá vamos a decir: no se ha encontrado la base de datos. Seguimos probando. Me sigue diciendo que ha fallado la conexión al servidor, pero fue que yo no cambié los datos acá como deben ir. Pero no me dio ese error acá. Muy bien. Una prueba forzosa. Generamos un error por motivo de gusto para probar, y aquí tenemos el error generado. No se ha encontrado la base de datos porque tiene un nombre diferente. Entonces, ya que seleccionamos, nos conectamos al servidor, seleccionamos la base de datos, prosigue la insertar registros, como nos dice el paso acá, que incluso vamos a separar esto un poquito más. Y lo pondremos un poco más ilustrativo. Entonces, inserción de registros. Para ello, lo que primero vamos a hacer es crear una variable con la sentencia SQL. Esa variable va a ser igual, como dijimos, a una sentencia SQL, y vamos a dar un poco de espacios acá para crearla. Para ello le decimos insértame en el nombre de la tabla. Recordamos que en la que queremos insertar inicialmente se llama cliente. Lo escribí ahorita en mayúscula, recuerdo, aunque ahí se me vea mayúscula. Y le digo el nombre de la tabla y los campos que van a ser afectados. Entonces, insert into cliente
entre paréntesis los campos donde yo quiero insertar, que van a ser nombre, dirección, mail y foto, tal cual. Entonces en esos campos insértame los valores, también dentro de paréntesis las variables que me traen esa información. Yo puedo hacer un uso de esta sentencia o simplemente la repito, y en el cual solo me voy a quedar con las variables separadas por coma. Entonces una coma entre ustedes, eso no me hace falta, y hasta acá otra coma, otra coma y finalmente punto y coma, que no me hace falta en este caso. Entonces corté de acá y esos valores son los que yo necesito insertar allá. Con esto nosotros hemos creado una sentencia SQL. Ahora, para ejecutar esa sentencia utilizamos el comando MySQL query y le pasamos la sentencia que necesitamos ejecutar. ¿Cuál va a ser? La sentencia insertar, que le almacene esa variable, y si eso falla le vamos a decir que ha fallado el registro del cliente en este caso. Por si acaso vamos a poner acá un salto de línea también. Vamos a probar. No me dijo ningún error. El registro debió insertarse. Vamos a verificar eso en nuestra tabla acá cliente. No se insertó, es decir, no pasó. Más sin embargo no me dio ningún error. Nosotros vamos, sí, ha fallado el registro del cliente. Vamos a verificar campo por campo. Lo primero que vamos a hacer es cambiar el nombre de la tabla, o sea, no cambiar, vamos a copiar de aquel nombre de la tabla para asegurarnos que ese no sea el problema. Ahí mismo vamos a probar otra vez. Me sigue fallando el registro del cliente. Ya sé que no es el nombre de la tabla. Vamos a revisar ahora nuestro código y con los campos al lado tenemos nombre, dirección, mail y foto. Nombre, dirección, mail y foto. Donde aparentemente todo está bien. Ahora, para asegurarnos, vamos a cambiar acá el nombre por nombre correctamente. Dirección, mail, y bien, antes que todo eso, acá yo debí mandarle esos mensajes dentro de comillas simples, ya que son valores alfanuméricos, digamos. Por lo tanto, esas variables debieron estar dentro de comillas simples.
Probamos de nuevo. Me sigue fallando el registro todavía. Para yo ver qué está pasando, puedo hacer lo siguiente. Vamos a mandar a imprimir en pantalla la variable insertar, a ver qué está mandando. Si me fijo acá, me falta una comilla simple. Actualizo de nuevo. No me dio el error, simplemente me imprimió la sentencia de inserción, lo que aparentemente el registro se guardó. Vamos a la tabla cliente y aún no tenemos el registro, aún algo sigue pasando. Oh sí, aquí dice ha fallado el registro. Evalúo mi sentencia e incluso la puedo probar directamente en MySQL, a ver si allá no falla. Aquí le vamos a decir SQL y vamos a ejecutar la sentencia que nos está llegando. Y nos da un error donde nos dice que tenemos un error en nuestra sentencia SQL cerca justamente de este dato. Es que si me fijo todos se parecen. Por lo tanto vamos a introducir un nombre más concreto. Juan Pérez, dirección Santiago, mail juan@server.net, foto.jpg. Justamente esta sentencia es la que vamos a probar en SQL nuevamente. Y efectivamente el problema me dice que está cerca de foto.jpg. Entonces si nosotros nos fijamos, tenemos acá posiblemente un error de lógica. Nuestro campo foto se llamará así. Revisamos nuevamente nuestra estructura y efectivamente se llama foto. Verificamos que nuestras variables estén todas. Y para solucionar un problema como este, nosotros podemos hacer lo siguiente. Vamos inicialmente a mandar a guardar solamente 2 campos y no todos. Nombre y dirección. Cuando probemos que uno esté bien, entonces vamos insertando los demás. Ahora no me dijo que falló el registro. Reviso mi tabla cliente y ya tengo el registro insertado. Ahora por parte voy a ir insertando los demás campos. Puedo fijar de misma tabla, nombre, dirección, mail y foto. Entonces el siguiente campo va a ser mail y lo va a llevar, o sea, va a registrar lo que venga en la variable mail. Coma, comillas simples, mail. Vamos a seguir probando con el mismo registro. Se va a duplicar, pero eso no nos importa ahora. Mail. Y debo tener otro registro, pero ya con el email. En la foto era que teníamos el problema ahorita.
vamos a ver ahora cuál sería ese problema. El campo se llama foto y acá vamos a mandar la variable foto. No me dio ningún error en el momento y ya tengo el campo completamente con todos los registros. Entonces simplemente algo no estábamos haciendo bien. ¿Cuál error era? Como ya modificamos, se nos hace difícil volver a ver cuál error sería, pero simplemente era un error de campo o variable. Entonces ya nosotros insertamos registros en la tabla, por lo tanto hemos cumplido el segundo paso de nuestro ejemplo. Ahora bien, este método no es el más eficiente. O sea, cada vez que nos vayamos a insertar o hacer la conexión al servidor, declarar la base de datos, ese método es un poquito ineficiente, ya que voy a tener que repetir esto en cada página que necesite hacer consultas a la base de datos. Entonces, para eso nosotros vamos a hacer un solo archivo de conexión y todo lo que tenga que ver con conexión nosotros lo vamos a cortar de acá y crearemos un archivo nuevo que justamente le vamos a llamar así mismo. Entonces eso lo vamos a guardar dentro de una carpeta justamente para ese tipo de cosas. La llamaremos engine o motor, y como ese archivo es para conectarse, le vamos a llamar conexión.php. Al ser código PHP se necesita evidentemente la sintaxis básica del lenguaje. Modificamos un poquito los datos acá y, como ya sabemos, signo mayor que la palabra reservada PHP, y cerramos con algo similar. Ahora sí, entonces lo que nosotros vamos a hacer es uso de una función muy utilizada en PHP que se llama include. Revisamos nuestra página de nuevo y acá donde estaban los datos, ahorita vamos a cambiar un poquito acá y le decimos incluimos el archivo de conexión. Include y acá dentro le decimos la ruta. Recordamos el directorio que creamos llamado engine, y nuestro archivo se llama conexión.php. Incluso vamos a generar un error intencional. Esta sentencia que se está imprimiendo era simplemente de prueba. Ahorita la vamos a quitar y vamos a probar nuevamente. Voy a duplicar un registro, pero lo que quiero es probar el uso de la sentencia include, y me dice un warning exactamente que ha fallado al abrir el archivo. No se ha encontrado el directorio en la línea número 33. O sea, lo que estamos mandando
en la línea 33 del código, esa sentencia está fallando. Acá, para que no se me sigan insertando registros que no queremos, vamos a comentar el código y seguimos probando. Nuestra sentencia include no tuvo ningún error, lo que me indica que todo está bien. Ahora vamos a hacer una prueba de C0 insertando otro registro. Nombre Antonio de la Maza. Dirección Sánchez Samaná. Mail Antonio.rosa Antonio.png. No me dijo ningún error, lo que puede decir que todo ande bien. Y acá yo tengo mi registro en el momento. Pero para asuntos de usabilidad, al usuario hay que notificarle si el registro se insertó correctamente. Entonces vamos a justamente a validar que el registro se haya insertado. Podemos modificar esto un poquito más y trabajarlo todo con PHP y decirle que si eso pasó, acá adelante, si eso pasó correctamente, nos dé un mensaje de alerta que me diga cliente registrado correctamente. De lo contrario, ha fallado el registro del cliente, le va a decir el mensaje. Por si tuve otro mensaje, voy a imprimir un salto de línea. Y vamos a ejecutar de nuevo y a probar. Cliente registrado correctamente. Si hubiese fallado, entonces me debió dar el mensaje acá. Incluso vamos a forzar un fallo intencional. Vamos a mirar nuestra estructura de la tabla. Y por ejemplo, el campo mail solo acepta 40 caracteres. Entonces vamos a forzar el fallo acá 40. Vamos a poner acá más de 40 caracteres. A pesar de eso me falló, pero bien, la idea era que si me... Aparentemente no pusimos los 40 caracteres. Pero bien, entonces ya nosotros, si nos fijamos, cada vez que necesitemos conectarnos a la base de datos, no vamos a repetir el mismo código de siempre, sino que más bien tendremos acá un archivo de conexión al cual vamos a llamar y simplemente él se va a ejecutar. Cuando hacemos uso de la sentencia include, el elemento que incluimos es como si lo tuviéramos presencialmente acá. Entonces vamos a hacer este tutorial por partes. Esta va a ser la primera parte donde ya nosotros insertamos registros a nuestra tabla. Lo siguiente va a ser cómo cargar registros con PHP, que viene siendo la segunda parte de este tutorial. Hasta una próxima, nos vemos en breve.